buenas para todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando esta clase de pacto de sangre o nuevo pacto. Y vamos con la lección número 12 de esta clase. Y quiero que en esta prácticamente última hora, quiero que miremos. Yo le voy a dejar allí como esa introducción de Hebreos. En Hebreos encontramos 3 capítulos que nos hablan mucho acerca de lo que es el antiguo y nuevo pacto. Hebreos trae mucha luz acerca de esto. Y vamos a estar mirando a ver si alcanzamos a ver algunas cositas de Hebreos 8, de Hebreos 9 y de Hebreos 10. Por lo tanto, encontramos en esos capítulos que lo que el escritor allí está diciendo es que el nuevo pacto es muchísimo mejor. Y vamos a leer algunos versículos. Empecemos con Hebreos 8, versículo 6. ¿Sí? Dice, allí encontramos que en ese nuevo pacto, más adelante lo vamos a leer, pero hay mejores promesas. Y una de las promesas que encontramos aquí en Hebreos 8, es que hay la promesa de la gracia de Dios. O sea, bajo este nuevo pacto estamos bajo la gracia de Dios. Dice, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio, o sea, es el suyo, el de Jesús, comparado con el ministerio de Moisés, que era de la ley. Jesús es de la gracia y la verdad, ¿sí? Vinieron en él es la gracia y la verdad, ¿sí? Entonces dice cuánto es mediador. Cuando habla de mediador, expresa la idea de alguien que se pone en medio para llevar a cabo una labor entre dos partes. Él es mediador, ¿sí? Indicando la condición de un árbitro. Él es el mediador en dos partes, ¿sí? Que anteriormente el escritor lo llama fiador, en el sentido de garante del pacto mejor. Él es el fiador, el garante, el que está allí, ese mediador perfecto, que toma a su cargo los intereses de las dos partes que se unen en él mismo. Ahí se unen las dos partes. Dios y el hombre se unen en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. No, nadie va al Padre sino a través de Cristo nosotros. Entonces Él es, ¿sí? A través de Él se toma, ¿sí? Hay esa unión. La deidad y la humanidad son naturalezas de su persona divina. Por tanto, está capacitado para mediar entre las dos partes, la divina y la humana, en el establecimiento de una nueva alianza, un nuevo pacto que dice Hebreos allá, es mediador de un mejor pacto, ¿cierto? Cuando habla de mejor está hablando de algo más excelente pacto, algo mejor. Establecido, dice versículo, estamos leyendo el versículo 6 de Hebreos 8, establecido sobre mejores ¿qué? Mejores promesas. O sea, el nuevo pacto es superior al antiguo por su condición eterna y no temporal, y por su carácter de economía estable y de salvación segura, exenta de toda condenación para el creyente. Por eso ese nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Versículo 7 de Hebreos 8 dice, porque si aquel primero, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, o sea que el antiguo pacto tenía defecto, ¿sí? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, para el nuevo. Si el primero, el antiguo pacto, hubiese sido perfecto y a través de ese nuevo pacto el hombre hubiese podido alcanzar la redención, había alcanzado que sus pecados hubieran sido quitados y todo, pues no había necesidad del segundo, ¿sí? O sea, el antiguo pacto no era capaz de borrar las culpas de los hombres, no podía, y quitar definitivamente ellos la responsabilidad penal del pecado. No era posible, el antiguo pacto no lo podía hacer. Por eso fue necesario el segundo pacto. El antiguo pacto era de carácter transitorio y era una sombra.
El antiguo pacto no era definitivo y por tanto no era estable en el sentido de perpetuidad. Esta situación demandaba establecer el nuevo pacto, una nueva alianza genuina y definitiva conforme al plan de Dios. Y lo que Dios hace es siempre perfecto. Pero en el caso del primer pacto no era capaz de perfeccionar a los que se incluían en él, ¿sí? Borrando la conciencia de pecado por su creador, carácter transitorio. Era transitorio mientras venía el Cordero que iba a derramar la sangre que podía limpiar y tenía el poder para limpiar el pecado. Versículo 8 del capítulo 8 de Hebreos dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí Hebreos, el escritor de Hebreos está luego haciendo referencia a lo que dijo Jeremías en el capítulo 31, hablando acerca de ese nuevo pacto que está diciendo que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ese nuevo pacto está propuesto por Dios para Israel. Se cumple para Israel en el remanente salvo por gracia. Para Israel, pero recordemos que se abrió también la bendición de ese pacto donde los gentiles, no los que no éramos judíos, podíamos entrar a ese pacto, ¿sí? Y lo haríamos a través de la fe, ¿sí? A través de la fe nosotros también ahora podemos ser beneficiarios y podemos beneficiarnos de ese pacto de Dios. Y por eso ahora nosotros estamos en pacto con Dios por la fe en Jesús. Versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿sí? O sea, dice, no como el pacto que hice, ¿sí? El día que tomé de la mano para sacarlos. Siempre vemos que la iniciativa de salvación siempre corresponde a Dios, siempre Dios toma la iniciativa de salvarnos. Él vino a buscar y a salvar, Él siempre tomó la iniciativa de hacer. Los pactos bíblicos, siempre Dios toma la iniciativa, siempre. En los pactos bíblicos, Dios toma la iniciativa de hacer pacto, ¿sí? Y el pacto y la salvación se originan siempre en el amor de Dios. Recordemos que ya dijimos que la motivación principal para Dios hacer pacto con nosotros, porque la verdad, pues Dios no podía esperar o no iba a recibir nada bueno de nosotros, pero la motivación para entrar en pacto, hacer pacto con nosotros fue su amor hacia nuestra vida, ¿cierto? Con la figura de un padre que toma de la mano a su hijo, ¿sí? Su hijo incapaz, para librarlo de un peligro. Esa es la figura de pronto de ese pacto, tomándonos allí, que nosotros éramos incapaces, pero en la misericordia de Dios, el Padre establece una relación pactada en la que introduce a aquel pueblo, dándoles instrucciones necesarias para que viviesen en armoniosa relación con Él y pudiesen disfrutar de las bendiciones que sin merecerlo, en gracia les serían otorgadas. ¿Sí? No lo merecíamos, pero por la gracia de Dios nos han sido dadas. Gloria a Dios. La única manera de permanecer en el pacto era la obediencia a Dios que lo establecía, ¿cierto? Entonces, pero por su gracia, ¿sí? Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. O sea, el quebrantamiento del compromiso expresa la incapacidad espiritual del pueblo. No permanecieron en mi pacto para mantenerlo debido a su condición de pecadores. ¿Sí? Vemos de que ¿por qué permanecían pecadores? Porque la sangre de animales no los podía perdonar completamente. La sangre de animales no los podía perdonar. ¿Sí? Ellos permanecían y eran incapaces. Dice, ellos no permanecieron en mi pacto. No podían. Eran incapaces. Pero hoy en el nuevo pacto somos capaces de permanecer en pacto con Dios, cumpliendo sus condiciones, términos que Él establece en su pacto porque es por amor. Podemos obedecer todo lo que Dios dice por amor. ¿Sí? Somos actos, dice Hebreos, ya ahora somos actos por causa del pacto, capacitados para obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Sí? Ahora, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
O sea que la consecuencia es sumamente grave, ya que quebrantando el pacto, Dios se desentendió de ellos, dejándolos en las consecuencias resultantes de su pecado. ¿Sí? Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré. Gracia. Dios hacia nosotros, haré. Eso es gracia. Lo que Dios hace es gracia. ¿Sí? Todo lo que Dios hace hacia nosotros se llama gracia, porque no merecemos nada de eso. Pero dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Esos son términos del pacto. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? De cuenta primero Dios será para nosotros Dios, Padre. Y como consecuencia, dentro de ese pacto, nosotros ahora venimos a ser su pueblo o sus hijos. ¿Sí? Es siempre en ese pacto, los términos del pacto. ¿Sí? En los términos del pacto Él es nuestro Dios y en términos del pacto nosotros somos sus hijos. Aleluya. ¿Sí? Entonces vemos que aquí encontramos que Dios afirma 6 veces que hará algo. Esto se llama gracia. El antiguo pacto era un yugo de esclavitud exigiendo obediencia perfecta, pero el nuevo pacto hace énfasis en lo que Dios hará por su pueblo, por nosotros, no en lo que ellos deben hacer por Él. No es lo que Dios dice que no, Dios en su gracia está enfatizando lo que Él hará por nosotros. El hombre no merecía que Dios hiciera algo por él, pero Dios lo hizo por su gracia. Nada es merecido, nada es ganado. No es por su gracia, no lo ganamos, lo recibimos. Somos sanos, salvos y prósperos por su gracia. ¿Sí? A veces en la iglesia a los creyentes les cuesta a veces aceptar que son prósperos por gracia, aun cuando sí entienden que son sanos y salvos por gracia. A veces es fácil saber y creer que somos salvos por la gracia de Dios, no lo merecíamos, pero somos salvos, somos sanos, por gracia a veces lo entendemos, pero nos cuesta creer que también somos prósperos por gracia. No lo merecemos, pero por gracia lo recibimos. Cuando entiendo el pacto de Dios, mi obediencia fluye. Cuando entiendo esto del pacto, lo que hemos hablado, sencillamente usted fluye en obediencia, es un fruto. Usted obedece, es algo que fluye en su vida, la obediencia a Dios. No veo la palabra de Dios como una obligación, sino que me deleito al cumplirla. Es una delicia, es algo en hacer tu voluntad. Me agrada, dice David, me agrado, porque entiendo que estoy en pacto con Dios. ¿Sí? Versículo 10 habla de la promesa de un cambio interno del corazón. O sea, en el nuevo pacto, amados, se habla de un nuevo nacimiento, lo que no pasaba en el antiguo pacto. En el antiguo pacto las personas no nacían de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto y resucitado. ¿Sí? Él es las primicias de la resurrección espiritual para nosotros, donde obtenemos ese nuevo nacimiento. Estábamos muertos, pero en Cristo Jesús resucitamos juntamente con Él, ¿sí? Para vida abundante, vida eterna. Versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cierto? Entonces, ahora en el nuevo pacto hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo pacto comienza a suceder el nuevo nacimiento. El nuevo pacto comienza a darse desde que Cristo derramó su sangre y resucitó. Allí las personas comienzan a nacer de nuevo. Su espíritu es recreado de nuevo, una nueva creación, una nueva naturaleza en las personas, un nuevo corazón, nueva naturaleza espiritual. ¿Sí? En el antiguo pacto la gente no nacía de nuevo, puesto que Jesús, pues como lo dije anteriormente, aún no había muerto ni había resucitado. En el nuevo pacto ocurre el milagro más grande, y es que nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Mi espíritu es completamente nuevo, creado según Dios.
en la santidad y la verdad. Aleluya. ¿Sí? Aunque mi cuerpo y mi alma siguen siendo iguales, dentro de mí ocurrió el nuevo nacimiento. Mi espíritu es lo que nace nuevo. El alma hay que renovarla y el cuerpo hay que sujetarlo a la voluntad de Dios. Y la entrada al disfrute del nuevo pacto se produce por el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, entramos en ese nuevo pacto. O sea, al creer en Jesús, nacemos de nuevo y entonces ahí la introducción a ese nuevo pacto es cuando ocurre el nuevo nacimiento. Nacemos en un nuevo pacto, ¿sí? Por la fe en Cristo Jesús. La regeneración, nuevo nacimiento, según Jeremías, dotaría al hombre de un corazón nuevo, que estaría orientado a Dios en un temor reverente, en obediencia incondicional a Dios. Jeremías 32, 39, 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Sí? Les daré un corazón, un nuevo corazón. Entonces, a través de ese corazón dice: para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Aleluya, me gusta esto. En ese pacto eterno, amado, pacto nuevo, dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Él no va a decir: ya no más, ya me arrepiento, ya no. Nunca Dios, amados, se va a echar para atrás de hacernos bien. Nunca Dios va a dejar de hacer bien, nunca Dios va a dejar de bendecirnos. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Dios. Aleluya. Bajo ese pacto con Dios dice que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, bajo ese nuevo pacto, amados, siempre vamos a estar con Él. Nada ni nadie nos hará retroceder, nada y nadie nos hará ir atrás. En ese pacto hay una unidad con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces dice acá, enuncia un cambio de orientación de la vida del regenerado que lo conduce a una esfera de fidelidad, obediencia a Dios. En el nuevo pacto somos fieles y obedientes a Dios. Ezequiel 11, 19 dice, Ezequiel también habla acerca de este nuevo pacto, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. La ley fue escrita en piedra, y de en medio de su carne les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. ¿Se da cuenta? Ya ahora la palabra está escrita en sus corazones, y ya la obediencia está dentro de nosotros. ¿Sí? Obedecemos a Dios porque eso es lo que es parte nuestra. ¿Sí? La obediencia es parte nuestra, no es algo externo. Hágalo, no lo haga, no, es algo nuestro, algo que está dentro de nosotros, para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aleluya. Y dice: y daré, y dentro de vosotros mi espíritu, ¿cierto? O sea que ese nuevo nacimiento es una obra de renovación plena y dotación de una nueva naturaleza operada por el Espíritu Santo en todo aquel que cree. Aleluya. Ese nuevo nacimiento es tal que solo puede compararse, ¿sí?, con esa nueva creación que sucede en nosotros. Esa naturaleza caída, ¿sí?, hace imposible la obediencia a los mandatos de Dios, porque el pecado ha introducido en la genética espiritual del hombre el estado de desobediencia cuya esfera vive. O sea, por causa de la caída del hombre, por causa de la naturaleza de adámica, al hombre le cuesta, es difícil obedecer a Dios, pero por causa de su nuevo nacimiento, por causa de que ahora tiene la naturaleza de Dios, por causa de que se ha operado un nuevo nacimiento, o sea, ahora el hombre, esa nueva criatura, obedece, porque esa es su naturaleza, obedecer a Dios.
esa es su naturaleza. Sí, no tiene problemas. Sí, el perro ladra porque es perro, su naturaleza. El cristiano obedece porque esa es su naturaleza. Lo contrario sería desobedecer. Pero la naturaleza del cristiano es obedecer. Se le queda fácil obedecer a Dios. El hombre no es desobediente porque desobedece, sino que desobedece porque es desobediente. ¿Sí? Ahora, la regeneración dota de una nueva naturaleza como principio de vida, ¿sí? Que es el resultado de la participación en la naturaleza divina. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, de modo que en esa nueva dimensión espiritual se produce una nueva y radicalmente diferente forma de vida. Ahora nosotros, nuestra forma de vivir es diferente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Vivimos con nuevas criaturas, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Participamos, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? La regeneración dota también el regenerado de un corazón nuevo. ¿Sí? Ese nuevo nacimiento permite al hombre nuevo dejar de conformarse al mundo. Ya esa nueva naturaleza no deja, el hombre nuevo se incomoda ya con el pecado. Y ya el hombre de la nueva naturaleza ya no quiere agradar al mundo. Esa nueva naturaleza ya no quiere participar de las cosas del mundo. Sí, ya no, ese nuevo hombre, ¿sí? Ya no quiere participar de esa naturaleza pasada. La obediencia y la acción de la voluntad de Dios deja de ser un esfuerzo humano imposible de alcanzar para disfrutar de una acción, ¿sí?, divina en el interior del corazón, ya en el hombre, ¿cierto? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, ese obedecer está dentro de nosotros. Esa nueva naturaleza quiere obedecer a Dios. Esa nueva naturaleza quiere agradar a Dios, ¿sí? El nuevo nacimiento es un cambio definitivo, cancelando la vieja vida y pasando a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El creyente con Cristo es sepultado con Cristo y puesto fuera del alcance de la condenación, y está resucitado con Él a una nueva vida de justicia, ¿sí? Esa es la nueva criatura. Por eso la primera bendición del nuevo pacto es que pone sus leyes en la mente de ellos, ¿sí? Ya ahora esa palabra está en nosotros, ¿sí? Que es una evidencia del nuevo nacimiento, esa prioridad que se da a las Escrituras en la vida personal. Ahora esa nueva criatura sencillamente tiene como prioridad obedecer la palabra, porque Dios ha puesto esa palabra en él, ¿sí? La Biblia se convierte en la delicia de quien ha nacido de nuevo, y ahora esa persona dedica tiempo a la lectura, meditación, oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esa nueva criatura que se deleita en la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del hombre justo el hombre, ¿sí?, el hombre de Dios dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley que medita de día y de noche. Aleluya, ¿sí? La segunda bendición es que Dios pone sus mandamientos escribiéndolos sobre su corazón. La palabra está puesta como ejerciendo señorío sobre la vida de él que ha nacido de nuevo. Ahora la palabra es la que comienza a gobernar sus pensamientos, comienza a gobernar sus acciones, comienza a gobernar lo que habla, ¿sí? Implica una vida conducida por Dios y completamente sujeta a la palabra. Ahora esa nueva criatura siempre está pensando en lo que dice la palabra de Dios. Frente a cualquier circunstancia, esa nueva criatura dice, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Sí? Siempre pone la palabra de Dios en primer lugar. La evidencia del nuevo nacimiento está íntimamente ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Siempre quiere. La nueva criatura ahora, ¿sí?, por causa de la que Dios ha hecho, de lo que Jesús ha hecho en su vida, ahora esa persona, esa nueva criatura, quiere obedecer a Dios, ¿sí? El creyente tiene escrita la ley divina, es decir, el deseo de obedecerla, establecido por Dios mismo en el nuevo corazón, con que esta persona es
es dotada un nuevo corazón, una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ¿sabe qué, amados? Ama la palabra de Dios. Y esas son las promesas, lo que Dios ha hecho ahora en este nuevo pacto, ¿sí? En ese nuevo pacto, la relación espiritual entre Dios y los que introducen la relación pactada se determina así: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y eso lo repite muchas veces en la palabra. Seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Seré a ellos por Padre y ellos serán mis hijos. Esos son los términos del nuevo pacto, ¿sí? El regenerado y justificado puede venir a la experiencia de comunión y relación con Dios mismo. También encontramos en ese Hebreos 8 que está la promesa de bendición ilimitada. Una bendición sin límites, ¿sí? El Espíritu Santo no está solamente sobre nosotros ahora, sino que está en nosotros y siempre nos guiará a toda la verdad, ¿sí? Dice el versículo 11 del capítulo 8 de Hebreos: y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿sí? O sea, en el nuevo pacto somos guiados no somos guiados, óigame bien, estudiante, esto que es importante que usted lo sepa. A veces nos han enseñado de que las señales, que ponga una señal, si ese trabajo es para usted, ponga una señal y Dios, si el señal se cumple, eso es que Dios quiere que sí. Pero ojo con esto: en el nuevo pacto no somos guiados por señales. En el nuevo pacto no somos guiados por personas. En el nuevo pacto no somos guiados por emociones. En el nuevo pacto no somos guiados aún ni por profecía, ¿sí? En el nuevo pacto, mis amados, somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice ahí, se nos ha sido dado, ahora está en nosotros. Dice Romanos 8:14, un versículo muy importante que usted debe tener en cuenta siempre esto: cuando vaya a tomar una determinación, cuando quiera saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, usted es hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Por eso, la guianza para cualquier decisión, para cualquier determinación, para hacer cualquier cosa, está en nosotros, que es su Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos esa bendición ilimitada de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, estudiantes. Esto es glorioso, esto es poderoso. Sí, en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía eventualmente sobre el sumo sacerdote, el profeta y el rey. Eventualmente venía sobre ellos, pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo está en nosotros siempre, siempre. Y ahí está Él, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso Él nos guía a toda la verdad, Él nos enseña todas las cosas. Él está en nosotros, ¿sí? Por eso tenemos esa bendición ilimitada, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. También, versículo 12 del capítulo 8 de Hebreos dice: tenemos la promesa de los pecados perdonados, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el antiguo pacto había memoria, conciencia, culpabilidad de los pecados, pero no de su remisión, de su perdón. Ahí en el Antiguo Testamento, en Hebreos, nos dice que los hermanos del antiguo pacto, a pesar de que traían la ofrenda, el sacrificio, a pesar de que ofrecían ese corderito y derramaban sangre, aún ellos se sentían culpables de lo que habían hecho ese año y todos los años pasados de su vida pasada. Había una conciencia de pecado, pero gloria a Dios, porque en el nuevo pacto Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí? La sangre de todos podía cubrir, pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quita, tiene poder de quitar todos los pecados de nuestra vida.
En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, el siguiente día vio Juan Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. No dice que cubre, dice que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, ahora bajo el nuevo pacto, amados, ¿sí?, ya hemos sido perdonados. Por eso no somos pecadores. ¿Sí? Ahora somos justos, santos. Nunca se acerca a Dios viéndose como un pecador o diciendo que es un pecador. No, usted ahora ha sido justificado por la sangre de Jesús. Usted ahora es santo, Dios lo ve santo y justo delante de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos acercarnos a Dios. Y en el versículo 13 de Hebreos 8 también encontramos la promesa de una herencia eterna. Somos herederos. Dice versículo 13, 8:13 de Hebreos, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ha dado por viejo, ¿sí? El primero, o sea, el antiguo pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿cierto? Entonces, en el nuevo pacto, que es perfecto y duradero, el nuevo pacto, el viejo pacto ya ha desaparecido. Ya ahora hay uno nuevo, ¿sí? Como dijimos, con mejores promesas, el nuevo pacto que ha sido dado a través de la fe en Cristo Jesús. Hebreos 9 también continúa hablando acerca de lo mismo, versículo 11 al 17. Encontramos que está hablando acerca de Jesús, del nuevo pacto con Dios y de una herencia eterna. Leamos el versículo 12, donde encontramos, versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención a través de la sangre de Jesús. ¿Sí? Fuimos librados una vez y para siempre del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nuestra vida, y porque dice que ha alcanzado una eterna redención. Hemos sido redimidos, ¿sí? Ya hemos sido rescatados una vez y para siempre. Versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, amados, nosotros estamos limpios a través de la sangre de Jesús. Completamente limpios. Recordemos que la sangre de animales cubría, no limpiaba, no perdonaba, no quitaba el pecado, pero bajo el nuevo pacto, la sangre de Jesús, dice, limpiará vuestras conciencias para no tener. Recordemos que hablamos anteriormente que cuando los creyentes del antiguo pacto ofrecían animales, ellos seguían sintiendo conciencia de pecado. O sea, se seguían sintiendo culpables, a pesar de que ofrecieron el sacrificio para el perdón de pecado, pero se seguían sintiendo culpables, porque la sangre de animales no podía quitar los pecados, por eso seguían con conciencia de pecado. Pero la sangre de Jesús limpia, quita. Ahora no tenemos conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. Ahora nosotros sencillamente nos vemos justos delante de Dios. Versículo 15 del capítulo 9 de Hebreos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. O sea, amados, por causa de ese pacto, nosotros ahora somos herederos. Hemos recibido una herencia, ¿sí? Un nuevo pacto. Dice, recibimos la promesa de la herencia eterna, ¿sí? Esta promesa, la promesa de Dios, que siempre está basada en la gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Y alcanzada por la fe. Por la sangre de Jesús tenemos un mejor pacto y derecho a sus promesas, ¿sí? La herencia, sus promesas ahora son nuestras por causa de ese pacto. Por causa del pacto, amados, fuimos hechos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por causa de ese pacto, amados, tenemos una herencia, amados, ahora, y una herencia eterna, ¿sí?
Ahora tenemos herencia, podemos disfrutar de las promesas de Dios para nuestra vida. Ahora, en este tiempo presente. Pero también esa herencia es eterna. Para que haya herencia, debe haber muerte, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, Jesús tuvo que morir para que nosotros recibiéramos todas las promesas de Dios. Él murió. Y ese testamento al morir, entonces se hace válido. Un testamento es válido hasta que el testador muere. Y Jesús tuvo que morir para que el testamento, o sea, su palabra, ¿sí?, las promesas de Dios fueran válidas. Murió, pero desde luego Él resucitó, pero cumplió con el requisito de la muerte para que las promesas sean válidas para nosotros. Entonces, todas las cosas que le pertenecían a Jesús, Él nos las concedió. Por eso Él dijo, es mejor que yo me vaya para que ustedes reciban la herencia. Amén. Entonces, léase usted el capítulo 10 allá y mire y observe algunas cosas acerca del nuevo pacto y del antiguo pacto. Haga usted ese ejercicio con el capítulo 10 de Hebreos acerca de lo que habla del antiguo y el nuevo pacto, y haga esa comparación y se dará cuenta de que la conclusión es que la sangre de Jesús selló un nuevo pacto muchísimo mejor que el antiguo, que aunque Abraham y los del antiguo disfrutaban de tantas cosas bajo ese antiguo pacto y vemos cómo fueron de bendecidos, ¿se imagina usted ahora en el nuevo pacto que dice que tiene mejores promesas, que es muchísimo mejor? Entonces, vivamos siempre bajo el nuevo pacto. Disfrutemos de todo lo que tiene ese nuevo pacto, porque ya fue dado, ya fue hecho, ya estamos en ese nuevo pacto cuando creemos en Jesús. Vivámoslo, disfrutémoslo y cada día caminemos conscientes de que estamos en un nuevo pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios y amén. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Fue bueno haber compartido con ustedes esta clase. De verdad, para mí es de gran bendición. Muchas bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad.